o no les va a dar en Perú un cáncer de colon, un poquito menos que el cáncer gástrico. Este adenocarcinoma gástrico, pues ¿cuál es la sintomatología? Cambios en el hábito defecatorio, una diarrea tal vez crónica, más de 4 semanas, observar sangrado en las heces, un dolor abdominal inexplicable, de repente el paciente ya viene con una anemia y se hace las pruebas de sangrado oculto positivas que resultan, ¿no? Entonces probablemente el paciente tenga un cáncer de colon. En el Perú las estadísticas, ¿no?, del global de todos los cánceres que hay en el Perú, de los 72.827 que hubo el año 2022, más o menos 35.000 fallecidos ocurrieron por el global del cáncer. Acá localizamos para ambos sexos el cáncer de colon está en cuarto lugar en cuanto a la frecuencia, después del cáncer de estómago. Miren, acá está el cáncer de colon, que para el año 2022 ocurrieron 4.943 casos, 2.527 fallecidos en todo el Perú el año 2022. Si observan y comparan con el cáncer gástrico casi duplica la cantidad de mortalidad al cáncer de colon, ¿no? Y como todo cáncer, el cáncer de colon es, al igual que el gástrico, es multipasos. Así como una cascada para el cáncer gástrico, también para el cáncer de colon va a haber un tipo de cascada, porque la lesión previa en este multipaso pues son los pólipos, ¿no? Pero en esto, la generación de los pólipos, al igual que todos los cánceres, tiene que ver mucho el medio ambiente, la dieta que hemos llevado, lo mismo, la sal, el tabaco, las carnes rojas, las carnes procesadas, que son los embutidos, la salsa, la gaseosa, tiene que ver eso mucho. Algunos agentes biológicos como bacterias como Escherichia coli, productora de colibactina, el Fusobacterium nucleatum, el animalis, que está relacionado también al cáncer de colon, el Bacteroides fragilis, el productor de enterotoxina, también está relacionado al cáncer de colon. Algunos agentes químicos, físicos, sobre todo lo que tiene que ver con la radiación, ¿no?, de acuerdo a la profesión que uno tenga, ¿no? Esto es para el medio ambiente. También intervienen factores genéticos, como vamos a ver los sindrómicos, y los epigenéticos, que son generados por la vida que hemos llevado, la dieta, el peso, el ejercicio, ¿no? Hay factores ya bien establecidos en cuanto al desarrollo del cáncer de colon. A mayor edad es más probable que le dé cualquier tipo de cáncer, sobre todo cáncer de colon. El consumo de carnes rojas, el alcohol, el tabaco, la obesidad, ya el sobrepeso, como les dije, ¿no?, el sedentarismo, antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, sobre todo, ¿no?, algunos síndromes hereditarios colónicos, la acromegalia, el desarrollo de pólipos, sobre todo los pólipos adenomatosos. Posibles factores de riesgo para cáncer de colon es el sexo masculino. Biológicamente, las mujeres son más fuertes que los varones. Por eso siempre les repito, las mujeres viven 8 años más que los varones. Es que chicas buscan ser un menor de 8 años. O lo inverso, ¿no? Deficiencias de calcio, deficiencias de algunas vitaminas. La deficiencia de la vitamina D es un factor importantísimo. Ya no es posible, no es un factor bien establecido para diversos tipos de cáncer. Y en Arequipa el 80% de la población tiene deficiencia de la vitamina D, imagínense. Usamos mucho protector solar, sombrero, gorros, andamos con manga larga, así que tenemos que ayudar siempre nuestra vitamina D, ¿no? También una dieta baja en fibra también es un factor de riesgo, ¿no?
o una dieta también baja en selenio, ¿no? Bueno, ya salió la publicación en la cual nos indican que la leche es un factor protector contra el cáncer de colon, sobre todo, por el calcio que contiene, ya que este calcio va a bloquear los ácidos biliares. Imagínense, porque los ácidos biliares están relacionados al desarrollo de eventos oncológicos. Cuando una persona es operada de la vesícula, bueno, ya no le da pancreatitis, colangitis, ¿no? Pero aumenta su riesgo 3 veces al cáncer de colon y 2 veces al cáncer gástrico por el reflujo biliar o duodeno gástrico. Pero la leche, una taza de leche nos puede ayudar en eso. Además, la leche tiene vitamina D, ¿no? Tiene lactosa, que va a generar al final los butiratos, que son protectores, ¿no? Mire, todo esto genera la leche, ¿no? Inclusive el yogur, la leche que tiene el yogur, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta, todo esto como protección está relacionado a que tenemos menos mutágenos, hay menos daños epitelial, controlamos la inflamación, la respuesta inmune va a ser óptima, la proliferación celular está disminuida, la apoptosis está aumentada y hay una mayor diferenciación celular, ¿no? Para seleccionar lo que está bien de lo que está mal. En eso nos protege la leche. Muy por el contrario, las carnes rojas o las carnes procesadas como los embutidos, ese chorizo tan rico, ese salchicha, todo eso, pues hace mucho daño a la salud, porque esto va a generar alteraciones de la insulina. Y si hay alteraciones de la insulina, directamente las personas que tienen ya resistencia a la insulina, es un factor de riesgo para la neoplasia, sobre todo colorectal. Además se sabe que la carne al final genera sobrepeso o obesidad, ¿no? Estaba pensando en lo que ha pasado en el hospital en la mañana, ¿no? ¿Se han enterado? No. Por un probable uso de cloruro de sodio, un paciente ha fallecido. Bueno, estoy con eso. Pero volviendo al tema, y para que despierte. La carne roja nos puede generar sobrepeso o obesidad. Y si eso ocurre, va a haber pues un mayor estrés oxidativo. Si ya un paciente que es obeso ya tiene estrés oxidativo, si un diabético ya tiene estrés oxidativo, imagínense si come carne, ¿no? Y todo lo que es inflamación, pues genera una serie de mutágenos, y los mutágenos hay un daño en el ADN. Esos daños epigenéticos se llaman epimutaciones. Frutos y vegetales, por el contrario, nos va a ayudar como un factor protector, al igual que la fibra, en cuanto al riesgo al cáncer de colon. Bueno, muchas preguntas, ¿no? ¿Y el microbioma, pues, qué tiene que ver con el cáncer, no? Se sabe que un microbioma adecuado, o sea, más firmicutes que bacteroidetes, los conocen en esos términos. Bueno, que se tiene que ir familiarizando porque nosotros debemos tener más firmicutes que bacteroidetes. Pero si hay más bacteroidetes, tenemos riesgo a cáncer, enfermedades metabólicas, trastornos psiquiátricos, todo eso. ¿Ya? Entonces debemos mantener más los firmicutes sobre los bacteroidetes. Si se altera el microbioma, esto ya va a inducir una respuesta inflamatoria. Si hay respuesta inflamatoria, va a haber un estrés oxidativo, todo lo que hemos hablado, y al final el cáncer. Por eso no debemos dar antibióticos así por dar, solo cuando es muy necesario y cuando hay algún tipo de riesgo importante en la salud. Bueno, antes se decía, ¿no?, que el 50% de los cánceres de colon son ambientales, por la dieta, el peso, la obesidad, etc. Un 30% son hereditarios y un porcentaje, un 20% son estocásticos. ¿Quién me dice que es estocástico? El mundo herido por mala suerte. Pero ese está mal, ese también ya no está usado. Todo lo estocástico está dentro de lo adquirido, porque algo debe haber en la dieta, en el sedentarismo, en el peso, ¿no?, de la persona, ¿no? En el estrés también, ¿no?, que genera también eventos oncológicos. Entonces, para el cáncer de colon, en la parte hereditaria,
pues hay una serie de síndromes. Ustedes tienen que conocerlos porque siempre de este cuadro viene por lo menos una pregunta. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pueden decir? El GMPT está relacionado con el síndrome de Cowden, con el Peutz-Jeghers, con el MUTI, con la poliposis adenomatosa o Lynch. Facilísimo, ¿no? De los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, ¿qué porcentaje hará un cáncer de colon en algún momento de su vida? El 100%. Para el Lynch, el 60% más o menos hará un cáncer de colon. Por eso toda poliposis adenomatosa familiar, colectomía. Y hay varias familias en Arequipa que tienen esto. Una de las familias más conocidas son los Villanueva, que son cantantes. Desde el abuelito, le hacen mucho la colectomía a todos los que se les ha detectado el gen implicado. El gen es el APC, no se olviden. El gen de la poliposis adenomatosa familiar. De Lynch son los genes reparadores del ADN, el MSH2, MLH1, MSH6, PMS2 son estos para el Lynch. Para el MUTI, su gen es el MYH. Para el Cowden, que no es tan infrecuente, es el PTEN. Este PTEN, hablando del Cowden, encontramos en una endoscopía alta a un paciente, una lesión en el duodeno. El paciente era asegurado en salud y para retirar la lesión del duodeno, que era una lesión plana, se aprovechó de una endoscopista que había llegado de Estados Unidos y el endoscopista dijo que háganle un petén. Le hacen un petén, como tienen más experiencia, resultó un petén mutado y estamos ante un síndrome de Cowden. Una vez que uno encuentra un Cowden, hermanos, por ahí la familia se va encontrando otros Cowden. Y dar la consejería genética familiar adecuada. Y ese es algo bien duro realmente, ¿no? Pues en el Perú a todo paciente que tiene cáncer de colon y tiene menos de 60 años, pues se hace algunos estudios, sobre todo de los match repair. ¿Ya? Estos match repair son pues los reparadores del ADN, ¿no? Que están muy relacionados a Lynch. Si uno hace todos los estudios y determina que no hay mutación, pero si hay cambios epigenéticos o hay mutaciones, al final es un cáncer esporádico. Si uno determina que sí hay mutación de esos genes, estamos ya ante un Lynch. Y acá un caso clínico, ¿no? de una persona, una mujer adulto mayor que presentó hematoquesia. Ella tenía 81 años, vino por hematoquesia. Se le hacen los exámenes, tomografías, como están observando acá, y aquí en el colon ascendente se está viendo la lesión proliferativa en el colon ascendente. Se hace la colonoscopía, acá están viendo la lesión en el colon ascendente. Se toman las biopsias respectivas y se determina que es un adenocarcinoma intestinal. Se le hacen las pruebas moleculares, como están viendo acá abajo. Análisis para mutaciones en algunos genes, como el MLH1, pues no se encuentra ninguna mutación, pero sí se encuentran cambios epigenéticos para el MSH6, MSH2, y como hay hipermetilación, se concluye que es algo esporádico, ambiental, no hereditario. Con este simple estudio, ¿no? Entonces trata de un adenocarcinoma tipo colónico, pero esporádico, no hereditario. Este es un caso muy interesante. Voy a dejar acá las imágenes pues, para que les guste, para que lo entiendan. Entonces el origen de todo, les vuelvo a repetir que son los pólipos para el cáncer de colon. El origen de todos los pólipos.
Hay varios tipos de pólipos, ¿no? Los adenomatosos, los acerrados, los etcétera, etcétera, los inflamatorios, etcétera. Pero los que tienen mayor riesgo al desarrollo de cáncer de colon son los adenomatosos y los acerrados o cerrados, ¿no? ¿Cómo así? ¿Mediante qué vías? Por ejemplo, mediante la vía de inestabilidad cromosomal, pues se ocurre esto sobre todo cuando hay una alteración en los genes del APC. Conforme progresa la lesión, ya se genera el adenoma mediante el KRAS y el COX-2. Conforme va creciendo el adenoma, ya otros genes se van implicando, ¿no? Pero por la vía de la inestabilidad de microsatélites, son otros los genes implicados, sobre todo los que tienen que ver con el síndrome de Lynch, a diferencia del cromosomal que tiene que ver con el síndrome poliposa adenomatoso familiar, ¿no? Pero también hay otros casos, sobre todo para los tumores pólipos acerrados, que están a través del fenotipo metilador. Este cuadro es muy interesante, pero para que lo entiendan más fácil, como para poquito, fíjense pues las principales vías del desarrollo del cáncer colorectal: la vía de los adenomas y la vía de los pólipos acerrados. Siempre los adenomas, siempre encontramos una evolución de los early adenomas, los adenomas tardíos, y al final, mediante las vías de la inestabilidad cromosomal, genera el cáncer de colon. Para los pólipos acerrados, que cada vez es más frecuente encontrarlos con los nuevos tipos de endoscopios que se van desarrollando, porque son lesiones casi planas, es mediante la vía de la hipermetilación. Estos pólipos acerrados, al final, generan el cáncer de colon. Pero esta vía es muy rápida comparada con la vía de los adenomas. Por eso, pólipo acerrado, lesión acerrada que encontramos, inmediatamente el manejo es endoscópico, ya sea la mucosectomía o la disección submucosa. Y acá, para conocimiento, la clasificación molecular del cáncer de colon, tienen que dominar todos los que van a ser cirujanos, oncólogos o oncólogos, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? De las vías de algunos genes implicados, de todas las clasificaciones moleculares del cáncer de colon. La más frecuente es la canónica, porque está muy relacionada a todos los factores de inestabilidad cromosomal, o sea, los adenomas. ¿Cómo es la vigilancia de las lesiones que observamos los pólipos, que es lo previo al cáncer, ¿no? Si el paciente no tiene pólipos y no tiene antecedentes familiares, a los 10 años se le hace la siguiente colonoscopia. Si los pólipos son pequeños, de 10 milímetros, son hiperplásticos, que no tienen ningún riesgo, a los 10 años. Acá viene el problema cuando los pólipos ya son adenomatosos, que a los 3 años se debe hacer una colonoscopia. Los acerrados, que también se debe hacer toda lesión de 10 o más milímetros, cada 3 años su colonoscopia. Pero si estamos hablando ya de un síndrome de poliposis de lesiones acerradas, al año debe determinarse la próxima colonoscopia. Por eso, la siguiente colonoscopia, o la pregunta, ¿cada cuánto hay que hacernos la colonoscopia? Depende de lo que se encuentre en la primera colonoscopia, y es igual para las endoscopias. Entonces, no olvidarse las dos vías principales. El gen implicado para los pólipos acerrados es el gen BRAF, sobre todo. El KRAS, sobre todo para los pólipos acerrados, que generalmente son los tradicionales, los clásicos, no olvidarse eso, para diferenciarlo de los otros pólipos acerrados adenomatosos. Es medio complicado este tema, pero bueno. Acá les dejo otra imagen, ¿no? De las vías y del epigenoma, ¿no? El epigenoma, pues, son metrocistonas, nuestro microRNA, ¿no? Que debemos cuidarlo, ¿no? Por eso insisto, tener un peso adecuado, ejercicio, la dieta adecuada, evitar el estrés, porque la dieta va a afectar nuestro epigenoma, no olvidarse eso.
De acuerdo al tipo de cáncer que encontremos, si hacemos estudios moleculares de genes, cualquier gen, como el KRAS o el BRAF, nos va a dar mal pronóstico. Algunos genes, los que tienen relación con reparación de ADN, pues el pronóstico es favorable, felizmente, ¿no? Entonces, de los peores pronósticos, el KRAS sin ninguna duda. ¿Hay algún modo de hacer una quimioprevención por el cáncer de colon? Hay muchos estudios que hablan de los usos de los AINES, ¿no? Que podrían ayudar, la actividad física, no hay ninguna duda, la vitamina D, ¿no? Pero de origen natural, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta, todo esto nos podría ayudar para evitar los sistemas de la inflamación crónica en el paciente, porque la inflamación es lo que va a generar al final el cáncer, ¿no? Acá algunos datos de estadía de acuerdo a la terapia que recibió el paciente, ¿no? Para el cáncer de colon, felizmente, la sobrevida al año es casi el triple relacionado si comparamos con el cáncer gástrico. El doble, digamos, comparado con el cáncer gástrico. O sea, tiene un mejor pronóstico. Pero si ese cáncer de colon están relacionados al factor de crecimiento epidérmico o al factor de crecimiento endotelial vascular, son los de peor pronóstico, porque esos dos genes tienen que ver con la angiogénesis, y la angiogénesis tiene que ver con la resistencia a los tratamientos para el cáncer de colon, con la metástasis, con la progresión, con la iniciación. O sea, si estos genes están, ¿cómo se puede decir? Están amplificados, va a generarse un cáncer. Felizmente, cuando ya hay el cáncer, hay terapias para bloquear estos genes. Por ejemplo, las actualmente usadas es el bevacizumab, el más usado para bloquear el factor de crecimiento endotelial vascular. Y el encorafenib para bloquear el BRAF, que está relacionado al factor de crecimiento epidérmico. O sea, para el colon se ha avanzado bastante en cuanto a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Inclusive hay terapias para controlar la evasión inmune que ha generado el tumor, ¿no? Y el más usado actualmente es el pembrolizumab. Son terapias que de repente pueden tener la seguridad social, y si no las tienen, pues algunos seguros la pueden otorgar, ¿no? Entonces, en cuanto a pronóstico, lamentablemente en los hallmark del cáncer de colon, tanto el factor de crecimiento endotelial vascular con su receptor respectivo o el factor de crecimiento epidérmico tienen un papel importante en la angiogénesis, y todo lo que es angiogénesis es pronóstico. Pero hay diversas terapias que de repente no es motivo de que ustedes las tengan que memorizar, pero sí hay terapias de anticuerpos monoclonales para esto. Entonces, ya para finalizar, siempre limitar el consumo de alcohol en los pacientes, ¿no? Hacer ejercicio, tener un peso adecuado, consumir más frutas, más verduras, dejar de fumar, el alcohol también evitar, y tratar de mantener un peso saludable, ¿no? Muy bien, gracias, y eso ha sido todo. Si hubiesen preguntas.